El segundo ensayo que se requiere para obtener el circuito equivalente del transformador es el ensayo de cortocircuito. En este caso el montaje consiste en que cortocircuitamos el lado secundario, agregamos una fuente variable en el lado primario de tal forma que nos permite iniciar desde 0 voltios e ir incrementando hasta lograr que circule la corriente nominal por el primario y por lo tanto la corriente nominal en el lado secundario. De esta forma es un cortocircuito pero no afecta al transformador. Se instrumenta el primario con un analizador de red que nos permita tomar lectura de potencia, corriente, tensión y coseno del ángulo. El circuito equivalente en este caso, aquí lo tenemos, aquí está en el secundario cortocircuitado y aquí lo que hay que analizar es que la corriente de vacío, la corriente de la rama de vacío es muy pequeña comparada con la corriente nominal que es la que circula en este caso en el ensayo. Eso nos permite despreciar la rama de vacío, quedando dentro del circuito de esta forma, simplemente los componentes de R, primaria y secundaria, y reactancia primaria y secundaria. Si hacemos RCC, resistencia de cortocircuito igual a R1 más R2', y reactancia de cortocircuito igual a X1 más X2', entonces nos queda mucho más resumido el circuito, nos queda simplemente RCC más JXC y se pueden sumar y nos quedará solamente una impedancia de cortocircuito, una ZCC, que obviamente es igual a RCC más JXC y cuya magnitud es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. En este circuito tenemos planteado entonces que en esta resistencia RCC tenemos una tensión y lo mismo pasa en la reactancia XC, aparece la tensión en la reactancia XC. Entonces hagamos el cálculo de las impedancias. Para esto planteamos el triángulo donde en el cateto adyacente al ángulo tenemos la tensión de la resistencia RCC y en el lado opuesto tenemos la tensión en la reactancia XC y obviamente el ángulo es el ángulo tomado del ensayo, el ángulo de cortocircuito, y la hipotenusa es la tensión de cortocircuito que es la de la fuente. Esto nos permite entonces ya determinar que la tensión en la resistencia RCC es simplemente la hipotenusa por el coseno y que la tensión, que este lado, la tensión en XCC es la hipotenusa por el seno. Aquí entonces ya está determinada esta tensión. Pero también por ley de Ohm podemos decir que la tensión en RCC es igual a RCC por la corriente que circula acá, en el ensayo de corto, que es ICC primario. Entonces tenemos que podemos despejar de esta ecuación, despejamos ya la resistencia RCC, y aquí tenemos que ya encontramos el primer parámetro, y hacemos lo mismo con la tensión en la reactancia, despejamos la reactancia XCC y nos queda entonces que es igual a la tensión en XCC, que ya la hallamos, dividido la corriente de cortocircuito. Ya tenemos entonces los datos hallados. Ahora, ocurre que la RCC, la resistencia de cortocircuito, es igual a R1 más R2', donde R2' ¿a qué es igual? A RCC menos R1. Note que nosotros tenemos ya que la R1 es un dato conocido. Nosotros partimos de que al transformador se le han hecho las lecturas de resistencia. Luego esta R1 es un dato conocido. Luego que ya tenemos R2' también. Para la reactancia, XC es igual a X1 más X2'. No tenemos forma de discriminar cuánto vale X1 y cuánto vale X2'. Entonces lo que hacemos es que decimos que X1 es igual a X2 y a su vez igual a 0.5 la reactancia de cortocircuito. Ya están determinadas las resistencias y las reactancias. Ahora, analicemos la potencia y la eficiencia del transformador con este ensayo de cortocircuito. Tenemos que la potencia que mide el analizador de red, la potencia de cortocircuito, es igual
a la potencia disipada en la resistencia de RCC, es decir, I de cortocircuito al cuadrado por RCC. ¿Esto qué? ¿Esto a qué es igual? Simplemente es la potencia de pérdidas en el cobre. ¿De cuáles devanados? Del primario y del secundario. Entonces, si este ensayo lo hacemos a corriente nominal, entonces vamos a obtener las pérdidas en el cobre del transformador a corriente nominal. Entonces, si hacemos el flujo de potencia del transformador, decimos que al transformador es una potencia primaria, sale una potencia 2 secundaria y sale una potencia de pérdidas, y que esa potencia de pérdida es igual a la potencia de pérdida del cobre más la potencia de pérdida del hierro. Entonces ya podemos decir que tenemos con los dos ensayos establecidas las potencias de pérdida nominal del transformador, porque ya en el ensayo de vacío hallamos la potencia de pérdida del hierro, este es un dato conocido, y en el ensayo de cortocircuito hallamos la potencia de pérdidas en el cobre primario más secundario. Luego ya tenemos la potencia de pérdidas. Nos permite entonces hablar de la eficiencia. Entonces la eficiencia ya sabemos que es comparar la potencia de salida sobre la potencia primaria en por unidad o en por ciento multiplicado ya esta cantidad por 100. Pero también tenemos entonces de aquí el flujo de potencia, que la potencia primaria es igual a la potencia secundaria más la potencia de pérdidas, o lo que es lo mismo, la potencia secundaria es igual a la potencia primaria menos la potencia de pérdidas. También conviene, es muy útil tener este porcentaje de tensión de cortocircuito. ¿En qué consiste ese porcentaje de tensión de cortocircuito? Vamos a comparar la tensión con la que logramos en el ensayo de cortocircuito, hallar la I nominal, encontrar esta I nominal. Esa tensión se llama la tensión de cortocircuito y la vamos a comparar con la tensión nominal primaria y la multiplicamos por 100. De tal forma que si aquí despejamos la tensión de cortocircuito, nos queda igual al porcentaje de tensión de cortocircuito por número nominal sobre 100. Ocurre que este dato de la tensión de cortocircuito, el porcentaje de tensión de cortocircuito, viene expresado en la placa de características del transformador. No nos dice la tensión de cortocircuito, nos dice el porcentaje de tensión de cortocircuito. Ahora, evaluemos la corriente de cortocircuito en un transformador. Lo que hicimos acá es un ensayo de cortocircuito, pero ¿qué ocurre si hacemos un cortocircuito? No la tensión controlada, sino la tensión nominal del transformador. Entonces, veamos qué pasa. Tenemos la fuente nominal del transformador, ¿listo? Y hacemos ya un accidente. Esto es un accidente de cortocircuito. Ya aquí, accidentalmente, unimos los dos bornes secundarios. Entonces la pregunta es, en este caso, a plena tensión, ¿cuál es la corriente primaria de corto y cuál es la corriente secundaria de cortocircuito? Pues el circuito equivalente es este. Tenemos V1 nominal y tenemos la impedancia de cortocircuito. Con una condición, es que esta impedancia de cortocircuito es la misma impedancia que estamos calculando acá en el ensayo de cortocircuito. O sea, es un dato conocido. Luego, si tenemos que la impedancia de cortocircuito en el ensayo de corto es que V de cortocircuito sobre I1 nominal, pero es igual a esta misma impedancia cuando sea el accidente de corto, es decir, V1 nominal sobre la corriente de corto primaria, que es la que queremos calcular. Entonces, como tenemos esta igualdad, podemos despejar de acá, despejemos la corriente de cortocircuito primaria, que es la que queremos calcular. Entonces nos quedaría que aquí de esta igualdad nos queda que es igual a V1 nominal por I1 nominal sobre la tensión de cortocircuito. Note que aquí hayamos despejado que es igual la tensión de cortocircuito en términos del porcentaje de tensión de cortocircuito, que es el que viene en la placa de características del transformador. Si reemplazamos esta ecuación, la reemplazamos aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la corriente de cortocircuito
es igual a V1 nominal por I1 nominal por 100 sobre el porcentaje de tensión de cortocircuito por V1 nominal. Entonces aquí podemos cancelar obviamente V1 nominal sobre V1 nominal y nos queda que la corriente de corto en el primario es igual a I1 nominal por 100 sobre el porcentaje de tensión de cortocircuito. ¿Y esto es igual a qué? A la corriente de cortocircuito también del secundario, pero vista del primario. Es decir, aquí está la ecuación de cortocircuito en el primario es igual a I1 nominal sobre el porcentaje de tensión de cortocircuito por 100, o lo que es lo mismo, la corriente de cortocircuito secundaria es igual a I2 nominal sobre el porcentaje de tensión de cortocircuito por 100. O también podremos hacerla aquí, podemos decir que la corriente de cortocircuito en el primario es igual a I de cortocircuito secundaria vista del primario, lo que es igual a I de cortocircuito secundaria sobre M, que es la constante de transformación. Por tanto, si desplegamos corriente de cortocircuito en el secundario, es igual a M veces por I de cortocircuito primario. Es decir, ya sabemos cuánto vale la corriente de corto en el primario y en el secundario, y eso es lo que nos permite entonces especificar el poder de corte de las protecciones que van en el lado primario y en el lado secundario.